La memoria medieval y la formación de la imaginería. La tremenda recomendación del arte de la memoria, en la forma de similitudes corporales dispuestas ordenadamente, que hiciera el santo de la escolástica, estaba destinada a dar abundantes frutos. Si Simónides fue el inventor del arte de la memoria y Tulio su maestro, Tomás de Aquino pasó a ser algo así como su santo patrón. Los siguientes son unos pocos ejemplos, escogidos de entre una muchedumbre más abundante de materiales, sobre cómo el nombre de Tomás iba a dominar la memoria en los siglos posteriores. A mediados del siglo XV, Jacopo Ragone escribió un tratado de Ars Memorativa. Las palabras iniciales de su dedicatoria a Francesco Gonzaga son: Ilustrísimo príncipe, la memoria artificial recibe su perfección de dos cosas, a saber, lógica e imágenes, según lo enseña Cicerón, y Santo Tomás de Aquino lo confirma. Posteriormente, el mismo siglo, en 1482, apareció en Venecia un temprano y hermoso ejemplar del libro impreso. Era una gran obra retórica de Jacobo Publicio, que como apéndice contenía el primer tratado impreso de Ars Memorativa. Aun cuando este libro tenga el aspecto de un producto renacentista, está lleno de influencia de la memoria artificial tomista. Las reglas de imágenes comienzan con estas palabras: las intenciones simples y espirituales escapan fácilmente de la memoria, a no ser que las vinculemos a similitudes corporales. Uno de los más completos y extensamente citados entre los tratados impresos de la memoria es el que en 1520 publicase Johannes Romberg, dominico, en sus reglas de las imágenes. Romberg señala que Cicerón, en el Ad Herennium, dice que la memoria no solo recibe su perfección de la naturaleza, sino que también acepta muchas ayudas, para la cual Santo Tomás da una razón, donde se declara que las intenciones espirituales y simples escapan fácilmente del alma, a no ser que se les vincule con ciertas similitudes corporales. Las reglas de lugares establecidas por Romberg se basan en la aleación de Tulio y Aristóteles que Tomás hiciera, para lo cual cita el comentario de Tomás, de memoria y reminiscencia. Era de esperar que un dominico como Romberg se base en Tomás, pero la asociación de Tomás con la memoria era también ampliamente conocida fuera de la tradición dominica. La Plaza Universal, publicada por Tomás Garzoni en 1578, Popularización del Saber General, contiene un capítulo sobre la memoria en el que se menciona a Tomás de Aquino como la cosa más natural entre los maestros famosos de la memoria. En 1592, F. Gesualdo empareja Cicerón con Santo Tomás en lo concerniente a la memoria, entrando ahora en los comienzos del siglo XVII. Fundamentos de la memoria artificial desde Aristóteles, Cicerón y Tomás de Aquino. Por el mismo tiempo, un escritor que define la memoria artificial de los que la atacan recuerda lo que sobre ella han dicho Cicerón, Aristóteles y Santo Tomás, subrayando que este último la ha considerado parte de la prudencia. Gratarolo, en una obra que William Fulwood publicó en inglés en 1562 con el título The Castle of Memory, anota que Tomás de Aquino aconseja el uso de lugares en la memoria, lo que fue citado a partir de Fulwood en un Art of Memory, publicado en 1813. Así pues, aún no se ha olvidado a comienzos del siglo XIX una cara de Tomás de Aquino que se veneraba en los tiempos de la memoria. Es una cara que, por lo que sé, nunca menciona a los modernos filósofos tomistas, que han tratado sobre el arte. La memoria consideran como un texto importante de su historia. No se ha emprendido ninguna indagación realmente seria sobre la naturaleza de la influencia de las reglas tomistas de la memoria. ¿Cuáles fueron los resultados de la grave recomendación de Alberto Magno y Tomás de Aquino en sus revisiones de las reglas de la memoria como parte de la prudencia? Dicha indagación habría de comenzar junto a la fuente de la influencia. Fue en el siglo XVIII cuando se promulgaron las reglas escolásticas, y sería de esperar que hallásemos de que su influencia comenzase al punto a tener la mayor energía, y que continuase teniéndola en el siglo XIV. Me propongo que en este capítulo suscite la interrogante de la naturaleza de esta influencia inmediata y donde hemos de buscar sus efectos. No puedo esperar responder adecuadamente
ni pretendo más que esbozar respuestas posibles, o más bien posibles líneas de indagación. Si algunas de mis sugerencias parecen atrevidas, al menos provocarán que se piense en un tema sobre el que apenas se ha pensado nada. Este tema es el papel del arte de la memoria, con la formación de la imaginería. La era de la escolástica fue una época en la que se incrementaron los conocimientos. Fue asimismo una era en la memoria, y en las eras de la memoria se ha de crear una nueva imaginería para el recuerdo de los nuevos conocimientos, aun cuando los grandes asuntos de la doctrina cristiana y de la enseñanza moral permanecían, por supuesto, básicamente inmutables, se fueron haciendo, no obstante, más complicados. Particularmente el esquema virtud-vicio se desarrolló más ampliamente y fue definido y organizado más estrictamente. El hombre moral, que quería elegir el sendero de la virtud, al tiempo que recordar y evitar el vicio, tenía que imprimir en la memoria más cosas que en tiempos más antiguos y sencillos. Los frailes revivieron la oratoria en la forma de predicación, y la predicación era en verdad el objeto principal para el que se fundó la orden dominica, la orden de predicadores. Aunque solo hubiese sido para recordar sermones, transformación medieval de la oratoria, la transformación medieval de la memoria artificial, se habría seguramente empleado de un modo preeminente. El esfuerzo del saber dominico para la reforma de la predicación es paralelo al gran esfuerzo filosófico y teológico de los escolares dominicos. Las sumas de Alberto y Tomás suministran las abstractas definiciones filosóficas y teológicas, y en ética las mismas abstracciones y claras definiciones, tal como las divisiones de las virtudes y los vicios de sus partes. Pero el predicador necesitaba la ayuda de otro tipo de suma de ejemplos y similitudes, por las que pudiese fácilmente encontrar las formas corporales en que vestir las intenciones espirituales que quería grabar en las almas y memorias de sus oyentes. El esfuerzo principal de esa predicación iba dirigido a inculcar los artículos de fe, junto con una severa ética en la que, polarizándola sobre ellos, el vicio y la virtud recibían perfiles agudos, y en las que se cuidaban de subrayar hasta la enormidad de los premios y castigos que aguardaban en la otra vida a la virtud y el vicio. Tal era la naturaleza de las cosas que el predicador orador iba a necesitar memorizar. La cita más temprana de las reglas de la memoria de Tomás se halla en una suma de similitudes para uso de predicadores. Se trataba de suma de exemplis ac similitudinibus rerum Giovanni Gimignano, de la orden de predicadores, que fue escrita a comienzos del siglo XIV. Aunque no mencionaba normalmente Tomás lo que cita San Gimignano de las reglas tomistas de la memoria. Hay 4 cosas que nos ayudan a recordarlo bien. La primera es que se han de disponer aquellas cosas que se requiere recordar en un orden determinado. La segunda es que hay que adherirse a ellas con pasión. La tercera es que han de reducir a similitudes desacostumbradas. La cuarta es que han de repasar con meditación frecuente. Hemos de tener una clara distinción, en un sentido todo, el libro de San Gimignano, con su laboriosa provisión de similitudes para toda cosa, sobre la que el predicador puede tratar, se basa en los principios de la memoria. Para lograr que la gente recuerde las cosas, se les predica con similitudes desacostumbradas, pues éstas se adhieren a la memoria mejor que las intenciones espirituales, a menos que se las vista con tales similitudes. Pero la similitud dicha del sermón no es hablando estrictamente la similitud empleada por la memoria artificial, pues la imagen de la memoria es invisible y está oculta dentro de la memoria de su usuario, donde no obstante puede terminar siendo el generador oculto de una imaginería aterrorizada. El siguiente, cronológicamente, que cita las reglas tomistas de la memoria de Bartolomeo de San Concordio, 1262-1347, que ingresó en la orden dominica a temprana edad y consumió la mayor parte de su vida en el convento de Pisa. Consiguió renombre por su compendio legal, pero lo que aquí nos interesa es su enseñanzas de los antiguos, que trata sobre la moral. Lo escribió a comienzos del siglo XIV, antes de 1323. El método de Bartolomeo es hacer una afirmación provechosa y a continuación apoyarla con una ristra de citas procedentes de los antiguos y de los padres.
aunque da a su tratado un aroma discursivo, casi primo-humanista. Sus cimientos son escolásticos. Bartolomeo se mueve entre las éticas de Aristóteles, con la guía de la ética tulliana de Inventione, a la manera de Alberto y Tomás. La memoria es la materia de un conjunto de citas y el arte de la memoria del otro. Y por cuanto las secciones inmediatamente posteriores del libro tienen claramente que ver con la inteligencia y providencia, resulta seguro que el devoto dominico está pensando en la memoria como parte de la prudencia. Se tiene la impresión de que este docto fraile está vinculada a las raíces del entusiasmo por la memoria artificial que está difundiéndose por la orden dominica. Sus 8 reglas de la memoria se basan principalmente en Tomás y emplea tanto Tomaso de la Seconda como el Tomaso d'Aquino sopra el libro de memoria. El hecho de que no se le llame Santo Tomás pone en evidencia que el libro fue escrito antes de su canonización, 1323. Traduzco a continuación las reglas de Bartolomeo, dejando las fuentes en italiano original. Sobre el orden. Aristóteles y libro Memoria. Se recuerdan mejor aquellas cosas que tienen un orden en sí mismas, sobre lo cual comenta Tomás, con más facilidad se recuerdan aquellas cosas que están bien ordenadas, y aquellas que están mal ordenadas no las recordamos con facilidad. Luego aquellas cosas que se quiere retener, estúdienselas de suerte que les dé un orden. Tomaso de la Seconda. Es necesario que aquellas cosas que se requieren retener en la memoria se medite sobre cómo se las ha de poner en orden, de suerte que de la memoria de una cosa que se llegue a otra. Tomaso de la Seconda. De aquellas cosas que se requiere recordar, se adoptarán similitudes convenientes, no demasiado comunes. Maravillarán malas cosas poco comunes y éstas mueven más vigorosamente a la mente. Tomaso quivi medissimo. El descubrimiento de imágenes es útil y necesario para la memoria, pues las puras y espirituales intenciones se escapan de la memoria menos que se encuentren como vinculadas a similitudes corporales. Tulo en el terzo de la nueva retórica. De aquellas cosas que queremos recordar, debemos ubicar en ciertos lugares algunas imágenes y similitudes. Y Tulio agrega que los lugares son como tablillas o papel, y que las imágenes son como letras, y que ubicar las imágenes es como escribir, y que hablar es como leer. Obviamente Bartolomeo sabe muy bien que el orden memorístico que Tomás recomienda se basa en Aristóteles, y que su recomendación del uso de similitudes e imágenes se basa en ad Herennium, al que se alude como Tulio en el libro tercero de la Nueva Retórica. ¿Qué es lo que nosotros, lectores devotos de la obra ética de Bartolomeo, nos prometemos hacer? La obra ha sido ordenadamente organizada en divisiones y subdivisiones a la manera escolástica. Nos será conveniente que actuemos con prudencia memorizando su orden, valiéndonos de la memoria artificial, las cosas sobre las que se trata, las intenciones espirituales que suscita en relación con la prosecución de las virtudes y el rechazo de los vicios. ¿No deberíamos ejercitar nuestra imaginación formando similitudes corporales de, por ejemplo, la justicia y sus subdivisiones, o de la prudencia y de sus partes, y asimismo de las cosas que se han de evitar, como la injusticia, la inconstancia y los demás vicios que examina? No va a resultar fácil, pues vivimos en tiempos nuevos en que el viejo sistema virtud-vicio se ha complicado con el descubrimiento de las nuevas enseñanzas de los antiguos. Pero nuestro deber es recordar esas enseñanzas como el arte de la memoria de los antiguos. Quizá recordemos también con más facilidad las numerosas citas de los antiguos y padres, memorizándolas según fueron escritas, o uniéndolas a las similitudes corporales que formamos en la memoria. Que la colección que Bartolomeo hizo de las enseñanzas morales de los antiguos se la consideró eminentemente adecuada para la memorización. Lo confirma el hecho en que 2 códices del siglo XV se asocia su obra a un tratado de la memoria artificial. Este tratado pasó a las ediciones impresas a Maestramenti de Antioquia. Por supuesto que era del propio Bartolomeo. Es un error, pues el Tratado de la Memoria Artificial no es una obra original, sino traducción de la sección sobre la memoria del Ad Herennium, desgajada de la traducción italiana de la retórica que hizo probablemente.
en el siglo XVIII, probablemente Bono Giamboni del siglo XVIII. En esta traducción, conocida con el título de Fiero di Retórica, se colocó la sección sobre la memoria al final de la obra, haciéndose por ello fácilmente desgajable. Se la colocó allí posiblemente por causa de la influencia de Boncompagno, quien afirmaba que la memoria no solo formaba parte de la retórica, sino que era provechosa para todas las materias. Por su ubicación al final de la traducción italiana de la retórica, pasaba a ser fácilmente separable y aplicable a otras materias como por ejemplo la ética y la memorización de las virtudes y los vicios. La separada sección sobre la memoria del Ad Aeternum de la traducción de Giamboni, que circula por cuenta propia, es un antepasado del Tratado exento de Ars Memorativa, aspecto notable del Ammaestramenti degli Antichi, por razón de su temprana fecha, es que está escrito en lengua vulgar. ¿Por qué el doctor Dominico presentó su semiescolástico tratado sobre la ética en italiano? La razón seguramente debe ser que se dirigía a legos, a personas devotas ignorantes de latín que querían saber sobre las enseñanzas morales de los antiguos, y no de un modo primordial a clérigos. Esta obra escrita en volgare se le asoció a Tulio de la Memoria, que también había sido traducida al volgare. Esto sugiere que la memoria artificial emprendía su salida al mundo, al ser recomendada a legos como ejercicio devoto, y casa con la observación de Alberto cuando, a favor del Ars Memorandi de Tulio, concluye triunfalmente que la memoria artificial pertenece tanto al hombre moral como al orador. No habría de usarla solo el predicador, sino cualquier hombre moral, que impresionado por la prédica de los frailes, quisiera a toda costa evitar los vicios que llevan al infierno y lograr el cielo por las virtudes. También en italiano está escrito otro tratado de ética destinado ciertamente a ser memorizado mediante la memoria artificial. Se trata de Rosario de la Vita, Mateo de Corsini, probablemente escrito en 1373. Se abre con una cierta fisonomía místico-astrológica algo curiosa, pero consiste principalmente en largas listas de virtudes y vicios, con breves definiciones. Es una mezcolanza recolectiva de cosas, del género sacados de fuentes aristotélicas, tulianas, patrísticas, escriturísticas y otras. Selecciono al azar unas pocas: sabiduría, prudencia, credulidad, amistad, litigación, guerra, paz, soberbia, vanagloria. Va provista en un ars memoria artificialis, para uso conjunto, que se abre con las palabras: ahora que hemos suministrado un libro para que sea leído, queda que se lo mantenga en la memoria. El libro suministrado es ciertamente el Rosario de la Vita, nominalmente mencionado después en el texto de las reglas de la memoria, de suerte que tenemos así una prueba segura de que las reglas de la memoria se las destinaba en esa obra a la memorización de listas de virtudes y vicios. El arte de la memoria artificial, suministrado para memorizar virtudes y vicios en el Rosario, se basa estrechamente en el Ad Aeternum, pero con desarrollos propios. El escritor llama lugares naturales a los que se memorizan en zonas rurales, como por ejemplo árboles y campos. Lugares artificiales son los que se memorizan en edificios, como por ejemplo un estudio, una ventana, un arca y cosas por el estilo. Esto revela una cierta comprensión efectiva de los lugares según son empleados en mnemotecnia, mas la técnica se ha de emplear en devotas y morales tareas de memorización de similitudes corporales, de virtudes y vicios dentro de sus lugares. Tiene probablemente alguna conexión con el Ammaestramenti degli Antichi. El primero podría ser un compendio o simplificación del segundo. Se da el caso de que ambas obras y las reglas de la memoria asociadas a ellas se hallan en ambos códices. Estas dos obras sobre ética escritas en italiano, en cuyo texto podemos imaginar a legos que se afanan en memorizar valiéndose de la memoria artificial, abren la posibilidad de pensar que las imaginaciones y memorias de muchas gentes pudieron llevarse a cabo tremendos esfuerzos dirigidos a la formación de imágenes. La memoria artificial comienza a aparecer como devota disciplina de legos, alentada y recomendada por los frailes. Qué galerías desacostumbradas y sugestivas similitudes de virtudes y vicios, nuevos e insólitos, además de las ya bien conocidos.
habrán podido quedar para siempre invisibles dentro de las memorias de personas piadosas y probablemente artísticamente bien dotadas. El arte de la memoria fue un creador de imágenes que debieron seguramente de emerger en creativas obras de arte y literatura, aun cuando siempre nos mantengamos en la idea de que se han de distinguir los invisibles diseños de la memoria de la representación visual externa de las artes propiamente dichas, el mero hecho de la representación externa los distingue. Puede ser una experiencia nueva mirar hacia algunas obras de arte de comienzos del siglo XIV desde el punto de vista de la memoria. Contémplense, por ejemplo, la hilera de figuras virtuosas que aparecen en la presentación del Buen Gobierno y el Mal Gobierno de Lorenzetti, encargada entre 1337 y 1340. A la izquierda se sienta la justicia, con figuras secundarias ilustrativas de sus partes, a la manera de una imagen compuesta de la memoria. En el costado de la derecha se sienta la paz y la fortaleza, la prudencia, magnanimidad, la templanza, que no hemos reproducido aquí. En el lado maligno de la serie, no reproducido aquí, junto a la diabólica y cornígera figura de la tiranía, se sientan las horrendas formas de los vicios tiránicos, en tanto que la guerra, la avaricia, la soberbia y la vanagloria se ciernen cual murciélagos sobre la grotesca y terrorífica cuadrilla. Tales imágenes, desde luego, tienen muy complejas procedencias, y una pintura tal puede ser estudiada de muchos modos, iconográficos por historiadores e historiadores del arte. La guía de tentativa sugeriría aún otra aproximación. Tras esta pintura sobre la justicia y la injusticia, hay un argumento cuyos temas están ordenadamente dispuestos y vestidos con similitudes corporales. No se enriquecen significados después de nuestras tentativas, por imaginar los esfuerzos de la memoria artificial tomista para formar similitudes corporales de las enseñanzas morales de los antiguos. Podemos ver en estas grandes y monumentales figuras un esfuerzo por recuperar las formas de la memoria clásica, imágenes agentes, notablemente hermosas, coronadas, ricamente vestidas o notablemente deformes o grotescas, que la Edad Media, moralizándolas, convirtió en virtudes y vicios, en similitudes expresivas de intenciones espirituales. Con la mayor osadía, aún invito ahora a los lectores a mirar con los ojos de la memoria aquellas figuras sagradas para los historiadores del arte, las virtudes y los vicios de Giotto, probablemente en torno a 1306, en Pado. Justamente, famosas son estas figuras con variedad y animación, que en ellas introdujo el gran artista, y por la gran manera en que avanzan desde sus fondos dando sensación de profundidad en una superficie plana, lo cual era enteramente nuevo. Sugería que ambos aspectos deben algo a la memoria. El esfuerzo de formar similitudes en la memoria alentaba la variedad y la intención y la invención individual, pues no dijo Tulio que todos han de crear sus imágenes a partir de la memoria. En el renovado retorno al ad aeternum se suscitó la insistencia escolástica en la memoria artificial. Su recomendación de dar un carácter dramático a las imágenes llamará la atención de un artista con genio, y eso es lo que Giotto manifiesta tan brillantemente en, por ejemplo, el movimiento de la caridad, con su atrayente belleza, o en los enloquecidos gestos de la inconstancia. Tampoco se ha despreciado en la envidia. La insensatez, lo grotesco y lo absurdo, características ambas son útiles en una imagen de la memoria, y la ilusión de la profundidad depende del intenso cuidado con la que se ha alojado a las imágenes de sus fondos, en términos mnemónicos, en sus loci. Uno de los aspectos más persuasivos de la memoria clásica, tal como aparece en el ad aeternum, es el sentido del espacio, la profundidad, la iluminación humorísticos que las reglas de los lugares sugieren, y el cuidado que se pone en hacer que las imágenes estén en los loci, con nítido relieve, obedeciendo al mandamiento, por ejemplo, de que los lugares no han de ser sombríos que lleguen a oscurecerlas, ni tan claros que el deslumbramiento las haga confusas. Bien es verdad que las imágenes de Giotto están ubicadas en los muros con regularidad, y no con la irregularidad que las directrices clásicas aconsejan, pero el énfasis que Tomás puso en el orden regular de la memoria había modificado esa regla, y Giotto interpretó el consejo a su manera, haciendo que difiriesen entre sí todos los fondos pintados de las pinturas.
hizo, me atrevería a decir, un esfuerzo supremo por hacer que las imágenes resultasen en sus cuidadosamente abigarrados Loki. En la creencia, así seguía el consejo clásico de hacer imágenes memorables. Debemos recordar asiduamente los invisibles gozos del paraíso y los tormentos del infierno, dice con énfasis terrible von Campagno, en la sección sobre la memoria de su retórica, en la que da listas de virtudes y vicios en calidad de notas memoriales, mediante las cuales podemos a menudo dirigirnos en los senderos del recuerdo. Los muros laterales de la capilla, en que se hallan las virtudes y los vicios, enmarcan con sus pinturas el juicio final, que dominando el pequeño edificio se halla al final del muro. En la intensa atmósfera que suscitaron los frailes y sus prédicas, de las que Giotto estaba saturado, las imágenes de las virtudes y los vicios adquieren una poderosa significación, y al recordarlas y al seguir a su debido tiempo los consejos que nos dan, de vida o muerte. De aquí la necesidad de hacer imágenes, de ellas que sean verdaderamente memorables, en conformidad con las reglas de la memoria artificial, o bien, mejor, la necesidad de realizar similitudes corporales, verdaderamente memorables, infundidas de intenciones espirituales, de acuerdo con el objeto de memoria artificial, tal como lo interpretaba Tomás de Aquino. La moderna variedad y animación de las imágenes de Giotto, el nuevo modo en que resaltan de sus fondos su nueva intensidad espiritual, todos estos brillantes y originales aspectos pudieron ser estimulados por las influencias de la memoria artificial escolástica y su poderosa recomendación como parte de la prudencia. Que el recuerdo del paraíso y del infierno, como subrayaron von Campagno, en el epígrafe de la memoria se recuerda detrás de la interpretación escolástica de la memoria artificial. Lo indica el hecho de que los posteriores tratados de la memoria que siguen la tradición escolástica incluyen habitualmente, como formando parte de la memoria artificial, el recuerdo del paraíso y del infierno, presentando frecuentemente diagramas de estos lugares. Encontraremos ejemplos de ellos en el siguiente capítulo, donde reproducimos algunos de los diagramas. Mención aquí, no obstante, por estar situadas en el periodo que discutimos, las observaciones sobre esta materia que hace el dominico germano Johannes Romberg. Como ya comentamos, las reglas de la memoria de Romberg se basan en las de Tomás de Aquino, y como dominico se encontraban naturalmente dentro de la tradición tomista de la memoria. En 1520, Romberg adopta el recuerdo del paraíso, el purgatorio y el infierno. El infierno, dice, está dividido en muchos lugares que recordamos poniendo inscripciones en ellos. Y por cuanto la religión ortodoxa sostiene que los castigos y los pecados están en conformidad con la naturaleza de los delitos, aquí los soberbios son crucificados, allí los codiciosos, los avariciosos, los coléricos, los perezosos, los envidiosos, los lujuriosos son castigados con azufre, fuego, pez y otra clase de castigos. Esto introduce la idea novedosa de que los lugares del infierno, variados según la naturaleza de los pecados que se castigan en ellos, pueden ser considerados como abigarrados Loki de la memoria. Percusivas imágenes que los ocupen han de ser, por supuesto, las imágenes de los condenados. Podemos ya mirar con los ojos de la memoria la pintura del siglo XIV de la iglesia dominica de Santa María Novella. El infierno está dividido en lugares que llevan inscripciones, precisamente como Romberg recomienda, que declaran los pecados que se castiga a cada uno de ellos y que contienen imágenes previsibles en tales lugares. Si, en calidad de prudentes rememorantes, tuviésemos que reproducir esta pintura en la memoria, ¿estaríamos practicando lo que en la Edad Media se llama memoria artificial? Creo que sí. Cuando Ludovico Dolce tradujo al italiano el tratado de Romberg, publicado en 1562, hizo el siguiente leve desarrollo del texto en el punto donde Romberg trata sobre los lugares del infierno. Para esto, es decir, para recordar los lugares del infierno, ingeniosa invención de Virgilio y Dante nos ayudarán mucho, es decir, para la distinción de los castigos según la naturaleza de los pecados exactamente. Considerar el infierno de Dante como una clase de sistema de la memoria para memorizar el infierno y sus castigos, con persuasivas imágenes en orden de lugares. Un fuerte sobresalto. Llevaría todo un libro estudiar las implicaciones de un acercamiento de esta índole al poema de Dante. No sería en modo alguno un acercamiento vulgar, ni tampoco imposible. Si uno piensa
que el poema se basa en órdenes de lugares, infierno, purgatorio, paraíso, y en un orden cósmico de lugares tal como las esferas del infierno son el reverso de las esferas del paraíso, comienza a parecernos como una suma de ejemplos y similitudes, alineados en orden y asentados en el universo. Y si uno descubre que la prudencia socapa de muy diversas similitudes, es el tema simbólico conductor del poema. Sus tres partes pueden considerarse como memoria, el recuerdo de los vicios y sus castigos en el infierno. Inteligencia, el uso del presente para penitencia y adquisición de la virtud. Providencia, la mirada puesta en el cielo. En esta interpretación, los principios de la memoria artificial, tal como se entendían en la Edad Media, estimularían la intensa visualización de similitudes numerosas en el intenso esfuerzo por fijar en la memoria el esquema de salvación y la compleja red de virtudes y los vicios de sus premios y castigos, esfuerzo del hombre prudente que usa la memoria como parte de la prudencia.